Hoy sí ya la estamos grabando. Gracias por Gracias. avisarme. Es que se me había pasado un poco, se me había olvidado. Pero sí, siempre es importante, ¿verdad? Estarla grabando por tema de apoyo para ustedes o aquellas personas también que no puedan asistir, ¿verdad? A alguna clase, puedan ponerse también en ese sentido al día. Entonces habíamos mencionado y estamos observando la ventana de los datos, algunas, ¿verdad? Generalidades para que nosotros tengamos una noción de qué hay en cada una de las cosas del programa, ¿verdad? Para que lo conozcamos no solo superficial, sino en tema de estructura y de interfaz del programa. Entonces, por ejemplo, de aquí vemos una gran cantidad de herramientas. Algunas de ellas las vamos a utilizar, por ejemplo, estas últimas que ustedes observan aquí, donde nosotros podemos segmentar archivos, ¿verdad? Seleccionar casos, ponderar casos, son algunas de todas estas herramientas que vamos a trabajarlas en su momento y vamos a ver qué es cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, por eso no hay ningún problema. Aquí también tenemos en la ventana de transformar distintas variables, ¿verdad? Distintas herramientas. Por ejemplo, aquí observamos una de calcular variables que la vamos a ver en su momento. Vamos a ver también cómo recodificar variables, entre otras, ¿verdad? O si observamos, hay muchas herramientas estadísticas, ¿verdad? Que a nosotros nos van a permitir procesar datos. Observemos aquí en la ventana de analizar, aquí nosotros contiene una gran cantidad de herramientas en las que nosotros vamos a utilizar varias de esta sección, ¿verdad? Por ejemplo, en estadísticos descriptivos nos va a desplegar una nueva ventanita y observamos nuevas herramientas como tablas de frecuencias, herramientas de explorar, ¿verdad? Herramientas de tablas cruzadas, entre otras. Observen que hay estadísticas bayesianas, tablas y cada una de ellas se despliega otro tipo de herramientas. En este caso, por ejemplo, las tablas, están las tablas personalizadas. En SPSS generalmente trabajamos con dos tipos de tablas. Las tablas cruzadas, ¿verdad? Que nos permiten a nosotros cruzar dos variables, como les mencionaba el día de ayer, que por ejemplo podemos cruzar el nivel educativo con la zona, ¿verdad? En una tabla. Entonces nos va a dar, por ejemplo, la zona rural en primaria, en secundaria, en universidad. Igualmente la zona urbana en primaria, secundaria, universidad, y etcétera, dependiendo de qué variables nosotros le demos. Y las tablas personalizadas son otro tipo de tablas que nos permiten a nosotros involucrar más de dos variables, ¿verdad? Muy importante, podemos generar, por ejemplo, una tabla con la variable sexo, la variable zona, la variable nivel educativo, la variable ingreso, y lógicamente relacionar esas cuatro variables en una sola tabla, ¿verdad? Para efectos de informes, efectos de investigación o dependiendo de los objetivos que cada uno persiga, ¿verdad? Acordémonos que las bases de datos, nosotros podemos tener bases de datos, como dijimos anteriormente, en distintas áreas, ¿verdad? En temas de medicina, temas de ingeniería, temas de ciencias sociales. Y nosotros vamos a saber qué andamos buscando, ¿verdad? Dependiendo de qué andamos buscando, nosotros vamos a trabajar con esas variables. Podemos comparar medias, si ustedes observan. Nos compara medias de las variables que nosotros también le otorguemos al programa. Por ejemplo, puede ser medias de ingresos, de pesos, de tallas, de todos los casos tomados en estudio y nos va a sacar el promedio y otros valores, ¿verdad? Para mencionar algunos, aquí hay un sinfín de herramientas, ¿verdad? Modelos de regresión, de correlacionar. En esta opción es donde nosotros miramos el tema de la correlación de Pearson, ¿verdad? Si ustedes observan aquí no me la deja abrir por lo mismo que les mencionaba anteriormente porque no tenemos ahorita, no estamos trabajando con no tenemos datos en el programa, ¿verdad? Y aquí vemos otras, ¿verdad? Escalas, respuestas múltiples, predicciones, pruebas, ¿verdad? Entre otros. Y claramente, ¿verdad? Cuando hablamos de estadística, no podemos dejar a un lado el tema de los gráficos.
¿verdad? El SPSS nos permite a nosotros, ¿verdad? Generar una gran cantidad de gráficos. Acá igualmente no me los deja abrir porque no hay datos, pero igual no hay problema porque ya vamos a ir introduciendo algunos datos y se van a ir habilitando, ¿verdad? Pero sí es importante aquí, la ventana de gráficos es especial para nosotros poder crear distintos tipos de gráficos, ¿verdad? Cada uno de los gráficos sabemos que representa, ¿verdad? Tiene sus diferentes características y cualidades unos de otro. Por ejemplo, para representar diferentes problemas por ejemplo, en el país, aquí en Honduras, pueden ser problemas sociales, ¿verdad? Problemas de desempleo, de violencia, de inseguridad, problemas, por ejemplo, de tasas de homicidios o problemas de, por ejemplo, de tendencias, ¿verdad? De aumentos en ciertos problemas. Se utiliza bastante diferentes tipos de gráficos. Vamos a ver si ustedes, ¿cuáles consideran son los tres tipos de gráficos más usados, que generalmente se usan más? No quiere decir que los otros sean menos importantes o que otra cosa, ¿verdad? Simplemente que al momento aquí, ¿verdad? De expresar algunos resultados, ¿cuáles consideran son los más usados? ¿Qué tipos de gráficos ustedes conocen? Vamos a ver. Barra, ¿Cuál dice? circular, el de barra, Exacta. Barra, exactamente. Y el circular, circular o ¿verdad? el de pastel que se le llama, y el de Exacta. línea. Exactamente. Son de los tres principales gráficos, ¿verdad? Que representan, como dijo la compañera, y de los más usados. Por ejemplo, el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, cuando representa gran cantidad de problemas, ustedes pueden visitar la página del INE y van a ver los tipos de gráficos que generalmente usan, que son de barras, que son de pasteles o circulares y son de línea, ¿verdad? Por ejemplo, el de línea lo podemos nosotros utilizar para graficar, por ejemplo, el desempleo en una década, ¿verdad? Puede ser del 2015 al 2025, cómo estamos con las tasas de desempleo anual y vamos a ver una tendencia, ¿verdad? Cómo sube, baja. O generalmente en las calificaciones se utiliza el gráfico de líneas, el gráfico de líneas, ¿verdad? Para nosotros ver la tendencia en nuestras notas, en nuestros promedios, ya sea mensual o anual, ¿verdad? Entonces, excelente, como mencionaba la compañera, las barras tienen sus características, los gráficos de pastel. Y aparte de estos tres gráficos, ¿qué otros gráficos hay que conocen ustedes? Porque sabemos que existen otros más, ¿verdad? ¿Qué otros gráficos podríamos mencionar? Por ejemplo, está el gráfico de cajas, están los histogramas, ¿verdad? Están los gráficos de puntos también, que nos permite a ver nosotros ver la relación, ¿verdad? En la medida están agrupados los puntos en un gráfico, si hay una relación más directa o no están relacionadas algunas variables. Entonces, Los de ahí dispersión, exactamente los de dispersión, que nos permite ver esa relación entre dos variables, ¿verdad? Entre más acumulados estén los puntitos en un gráfico, eh, va a haber una relación fuerte, ¿verdad? Entonces todo eso lo vamos a trabajar en el tema de los gráficos y cuando veamos los gráficos, ¿verdad? Acordémonos que la ventaja de utilizar un programa es que pues el programa ya hace las tareas por nosotros, ¿verdad? Nosotros no tenemos que hacerlo de manera manual, sino solo saber un par de pasos y de procedimientos y darle al programa, ¿verdad? Las variables y él automáticamente va a utilizarlas para generarnos a nosotros los resultados. Si nosotros pasamos a la ventana de utilidades, vamos a ver algunas otras herramientas y opciones, ¿verdad? Dentro del programa. Variables, identificadores, fusionar, tabla. Bueno, conocemos que en estadística hay un sinfín de herramientas. Dependiendo de lo que uno busque, ¿verdad? Se van a utilizar, pero sí habíamos mencionado que es difícil el tomar el 100%, ¿verdad? De las herramientas, porque requeriría un poco más
Más de tiempo y más de tiempo más que todo, ¿verdad? Y ventanas ya de formatos generales como ventana, ayuda, ¿verdad? Tema de ventana. Como nosotros al momento de estar trabajando podemos minimizar ventanas, ir a ciertas ventanas, etcétera. Y la última ventana, que es la ventana de ayuda, que son ventanas de tipo de configuración del programa, ¿verdad? Como soporte y qué tipo de versión yo tengo en mi programa. Aquí lo podría yo ver en la opción que está aquí marcada acerca de, como les mencionaba aquí, me dice que yo tengo la versión 26, ¿verdad? No hay ningún problema si ustedes tienen alguna otra más moderna o una más antigua. Y generalmente, ¿verdad? Un poco general, siempre nos vamos a centrar y donde vamos a empezar a trabajar nosotros es, como dijimos en la parte teórica, en estas celdas, ¿verdad? Tanto en las celdas que están en la columna nombre y observemos que llegan hasta la columna de rol. Tenemos columnas de tipo, anchuras, decimales, etiqueta, valores, perdidos, columnas, alineación, que esto más que todo es lo que estuvimos viendo en la parte teórica el día de ayer, que era cada una de las columnas y cómo se configuraba un poco cada variable dentro de cada una de las columnas, ¿verdad? Por ejemplo, generalmente en la columna de nombre vamos a ir colocando nosotros cada una de nuestras variables que vamos creando. Por ejemplo, en un instrumento, en una encuesta, aquí vamos a crear nosotros nuestras variables, ya sean 10 variables, 20, 60, 100 variables, ¿verdad? Dependiendo de la magnitud del trabajo. Si es un trabajo bajo, intermedio o un trabajo ya más grande, dependiendo de las variables, ¿verdad? Que vayan a considerar. Entonces habíamos visto, entonces cada una de aquí, pues en la medida que vayamos trabajando, vamos a irle dando formato y qué significa cada una de ellas. Otra ventana, ¿verdad? Aparte de esta que les había mencionado, que es la segunda ventana con la que trabajamos, si ustedes observan en la parte de abajo, en la parte inferior izquierda de sus pantallas, estamos en la vista de variables. Si nos vamos a la vista de los datos, vamos a encontrar otra ventana que sería la segunda ventana principal, que es donde nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí es donde nosotros vamos a responder, ¿verdad? O vamos a tabular toda esa información que recogimos de nuestra encuesta, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos una encuesta de 20 variables y las aplicamos a una determinada población, una muestra, todas esas respuestas nosotros las vamos a colocar en cada una de estas columnas. También lo vamos a ver en su momento cómo se hace, ¿verdad? Y qué procedimiento se toma. Hablando de población y muestras, las muestras también las podemos calcular nosotros en SPSS, ¿verdad? Tenemos una población y también tenemos unas muestras, ¿verdad? Entonces ya si queremos que sea aleatoria, ya el programa nos hace muestras aleatorias. Entonces, ya una vez teniendo las muestras aleatorias, las herramientas que vayamos a utilizar ya van a ser en base a esas muestras aleatorias, ¿verdad? Una muestra puede ser, por ejemplo, los estudiantes de la carrera de medicina o de la facultad, sí, ¿verdad? Y agarrar una muestra, ¿verdad? Puede ser la muestra de una determinada clase o algunas clases, ¿verdad? Ahí dependiendo. Entonces el programa ya lo haría por sí solo. Eso lo haría el programa en la opción en la ventana de los datos. Lo vamos a ver en su momento. Seleccionar casos. Igualmente aquí no me deja porque no tengo ningún, ninguna base de datos traída, ¿verdad? Ni nada de eso. Y la tercera, ¿verdad? La tercera, por decirlo así, la tercera página, la tercera ventana con la que nosotros trabajamos en el programa es la ventana de la hoja de los resultados, ¿verdad? Todo esto que hemos venido hablando de herramientas, todo esto que hemos venido hablando de variables, todo esto que hemos venido hablando de colocar los resultados, colocar las respuestas acá, todos esos resultados a esas herramientas que nosotros vayamos a utilizar, las va a colocar el programa en una hoja, ¿verdad? En una ventana por aparte, cada una de ellas, ¿verdad? De manera organizada, va a ser una
ventana especial de resultados, ¿verdad? Entonces ahí la vamos a ver cuando vayamos generando nosotros, las distintas variables y vayamos utilizando nosotros las distintas herramientas. Entonces, para efectos de ir, vamos a pasarnos a la vista de variables y vamos a ir, por ejemplo, aquí ejemplarizando algunos aspectos, ¿verdad? Para que vayamos familiarizándonos con el tema de ir pudiendo, dándole formato a cada una de las columnas con diferentes variables. Entonces, aquí podemos hacer un ejemplo, ¿verdad? En que nosotros podamos colocar 10 o 11 variables, ¿verdad? Crearlas y darle formato en sus respectivas columnas, ¿verdad? Entonces vamos a ver si aquí la creamos con ayuda de ustedes, qué variables podemos colocar y también ir, ¿verdad? Dándole formato en cada una de las diferentes columnas. Como una variable ejemplo, ¿verdad? Acordémonos que este es un ejemplo hipotético. Supongamos que vayamos a crear, en este caso, una encuesta. ¿Qué variable generalmente o son de las más comunes que nosotros nos encontramos, ¿verdad? Dentro de una encuesta. ¿Cuál podríamos colocar como variable número 1? Vamos a ver si me ayuda. Para ir construyendo una pequeña ¿El base de género datos. o ¿Cuál sexo? dice? ¿Cuál Puede dice? ser sexo. Exactamente, puede perfectamente, ¿verdad? Generalmente nos topamos con esta variable encuesta, ¿verdad? Entonces observemos que aquí coloqué ya el sexo y automáticamente observen ustedes que ya se me rellenó toda la fila en cada una de las columnas que corresponden a esa variable. Por defecto, ¿verdad? Esto se me colocó por defecto, no quiere decir que así lo vaya a dejar. Esto yo lo puedo modificar una por una y si así lo quiero, pues lo puedo dejar así como el programa me lo da. En tipo, ya colocamos el nombre, ahora vamos al tipo. El sexo, ¿qué tipo de variable es? Observen que la ventana es la misma que nosotros observamos el día de ayer en la presentación, ¿verdad? Numérica. Observen, Ah, no, eh, perdón. ah, sí, Ah, sí, aquí hay algo bien importante también que son como tips dentro del programa, ¿verdad? Si bien es cierto, una variable numérica puede ser edad, ¿verdad? Puede ser talla, pero si ustedes observan bases de datos, ya sea en otros tutoriales, generalmente las variables las tienen nombradas o definidas como numérico. ¿Y por qué? Dicen ustedes. Porque al utilizar nosotros muchas herramientas más adelante, el programa necesita identificar, ¿verdad? Que la variable sea numérica, aunque no la sea, para poder hacer uso de algunas herramientas. Por ejemplo, el filtrado de los datos. El filtro de los datos, por ejemplo, si nosotros tenemos una variable como zona y tenemos 1000 casos, por ejemplo, yo quiero crear un filtro que solo me muestre los hombres de zonas urbanas. Entonces, para crear yo ese filtro, el SPS, las variables tienen que estar nombradas como numéricas. Si no están como numéricas, no me lo va a generar, no me va a dar la herramienta poder utilizarla. Entonces, en ese sentido, como dijo la compañera, la vamos a dejar en numérica para que entendamos ese punto, ¿verdad? Más adelante va a ir agarrando sentido y vamos a ir juntando los eslabones para poder comprender esto que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, dejémoslo en numérico y ya esto lo aceptamos y la anchura, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que es la anchura? Estos números que ustedes miran en esta celda. La anchura no viene siendo más que otra cosa que el largo de las palabras que puede tener en cuenta o tomar esa respuesta, esa posible variable, ¿verdad? Por ejemplo, el sexo, las personas pueden contestar hombre o pueden contestar mujer. Y si ustedes miran hombre, tiene, si no me equivoco, 6 palabras, ¿verdad?
Y mujer tiene 5, si no estoy mal. Entonces, esa sería la anchura. Entonces, por ejemplo, yo podría colocar una anchura de 6. Entonces, cuando yo vaya, ¿verdad? Yo vaya a colocar, a tabularlos, me va a dejar escribir 6 palabras. Si yo la coloco en 5 o 6 y tiene más palabras, no me va a dejar seguir escribiendo a menos que yo modifique esto, ¿verdad? Esto no necesita ser exacto. ¿Palabras o Nosotros, serían letras? letras, quiero decir. En Ok. este caso serían letras. Entonces, en este caso, por ejemplo, no necesariamente tienen que ser eh, ajustadas, ¿verdad? Aquí yo puedo ponerle, por ejemplo, 15 y no hay ningún problema. Y esto lo podemos modificar igual en la medida vayamos trabajando, ¿verdad? Por si no se nos presenta algún tipo de inconveniente. Entonces, 15 letras. Más adelante vamos a ver la importancia de cada uno de esto que estamos dando formato. Si se recuerdan, el día de ayer habíamos mencionado que es importante ir dándole formato correcto a estas variables para que no nos vaya a generar algún tipo de error, ¿verdad? Más adelante, cuando ya trabajemos herramientas. Decimales, generalmente no vamos a trabajar con decimales en esta variable. Damos 0. Ahora trabajemos en nuestra columna de etiqueta. ¿Y qué habíamos dicho? Según la teoría del día de ayer que vamos a colocar en esta columna de etiqueta. Vamos a ver si alguien se recuerda. Habíamos mencionado que aquí en la columna de etiqueta va el nombre completo o más detallado sobre esta variable. Aquí, por ejemplo, solo tenemos la variable sexo. Aquí yo puedo colocar algo más detallado. Puedo colocar, por ejemplo, sexo de la persona entrevistada. Esto a manera de ejemplo, ¿verdad? Cada uno va a considerar cómo mejor definir o detallar esta variable. Valores. Acordémonos que vimos el tema de los valores en la parte teórica, ¿verdad? Entonces, ¿qué valores nosotros le podemos agregar a esta variable? ¿Verdad? Vamos a ver si me ayudan ustedes qué valores podríamos agregarle nosotros a esta variable. Si se recuerdan. ¿Uno o dos? El 1 le podríamos decir a esta variable que son hombres, ¿verdad? Entonces, ¿qué ahora haríamos? El valor 1 con etiqueta hombres y le damos a añadir. Podemos colocar un valor número 2 y una etiqueta que se llame ahora mujer o mujeres, ¿verdad? Eh, vamos a colocar mujer y lo añadimos. Aquí ya lo tenemos. Si ustedes observan, 1 es hombres y 2, ¿verdad? Vamos aquí. Ahí está, 1 hombre y 2 mujer. Ya lo tenemos, ¿verdad? Todo esto estamos dándole formato, ¿verdad? Porque cuando trabajemos herramientas, recordemos que yo quiero identificar en ciertos casos solo trabajar con hombres, solo trabajar con mujeres, ya que la variable sexo es muy general, ¿verdad? Entonces por eso hacemos cada uno de estos. Una vez ya lo tenemos, lo aceptamos y vamos a los valores perdidos. Ahorita actualmente no vamos a trabajar con esta columna. Más adelante la vamos a ver, valores perdidos, la vamos a dejar en ninguna. Y observen aquí que hay una columna que dice columnas, que es 8. Esta columna más que todo se refiere al momento en que nosotros vayamos a la vista de los datos, cada una de estas columnas tenga el mismo ancho, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí la vamos a dejar en, puede ser en 10, vamos a dejarlo. Algunos aspectos como estos los podemos modificar más adelante. Esto es por tema de orden, ¿verdad? Tema de orden porque para que cuando la base de datos se vaya creando, no esté toda desordenada o desorganizada, ¿verdad? El tamaño de las columnas y algunos otros aspectos. Observemos que estos últimos ya son temas como de formato,
Esto es tema, por ejemplo, de cómo nosotros queremos que se nos muestre las respuestas dentro de las celdas. Algo parecido con las opciones de Word, ¿verdad? Centrar nosotros el texto dentro de la celda. Para que todo sea ordenado, generalmente todo vaya en el lado central. Entonces colocamos centro. Y observemos la medida, ¿verdad? Que estuvimos observando algunas variables el día de ayer. El sexo, ¿qué medida la colocaríamos en estas tres que ustedes observan? ¿Escala, ordinal o nominal? Vamos a ver. El sexo sería una variable, ¿verdad? Nominal. Entonces la colocamos en nominal porque no necesariamente lleva una jerarquía. El rol lo vamos a dejar todos por defecto en entrada, ¿verdad? Vamos a ver otra variable que podemos colocar. ¿Algún otro compañero que me ayude? La edad. Excelente, vamos a colocar la edad. Observemos que aquí lo vamos a dejar en numérico. Ya lo tenemos en numérico, exacto, ¿verdad? Porque edad. Anchura, acordémonos que la anchura, ¿cuál creen ustedes que sería la anchura? ¿Cuál podríamos colocar? Según la 2. primera, 2. 2 o también podemos colocar, acordémonos que perfectamente podemos colocar 2, pero no es tan una camisa de fuerza dejarlo tan limitado. Igual no hay problemas y lo colocamos más, ¿verdad? Con tal no nos quede pequeño, no hay problema. Hasta 3 se podría colocar, por si hay personas que dicen que tienen 100 años. Pero podemos colocarlo en 2 a manera de ejemplo, ¿verdad? Decimales, ya depende de nosotros, digamos, querer trabajar con decimales o no. En este caso, no, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ahí está, 2 anchura y 0 decimales. Entonces aquí, a manera de ejemplo, colocaríamos edad de las personas entrevistadas, ¿verdad? Esto lo hago hacia manera de vamos a ver, entrevistadas. Acordémonos que en etiqueta ustedes pueden colocar más detallado esto, ¿verdad? Pueden poner, por ejemplo, edad de las personas entrevistadas en la escuela, por ejemplo, Juan Ramón Molina, de primer grado, dependiendo de qué. Yo a manera de ejemplo solo estoy colocando la etiqueta así. La edad, hay dos, por ejemplo, si nos colocamos ahora en la columna de valores, la edad nosotros podemos hacerlo aquí de dos formas. Podemos organizarlo en valores, ¿verdad? Lo podemos organizar en grupos de edades o que cada una de las personas, ¿verdad? Que está respondiendo, la escriba de manera individual. Si nosotros la quisiéramos, por ejemplo, organizar en grupos de edades, la colocaríamos aquí, colocaríamos nosotros los grupos de edades. Si no, nosotros la dejaríamos en ninguna para que cada persona, por ejemplo, Juan, 30 años, Pedro, 28 años, se haría de manera individual con el teclado, ¿verdad? La tabulación. O si, o dependiendo, ¿verdad? O si ya ustedes prefieren que se coloque en grupos de edades. Si fuera en grupos de edades, podríamos colocar, por ejemplo, como uno, aquellas personas que tienen, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? De 10 a 20 años, lo añadimos. Un valor número 2, ¿verdad? Que sea, por ejemplo, de 21 años a 30 años. Un valor número 3, ¿verdad? Que pueda ser, por ejemplo, de 31 años a 40 años. Y un valor número 4 que pueda ser, por ejemplo, mayores de 41 años. Dependiendo, ¿verdad? Cómo nosotros queramos organizar los grupos de edad. Yo en una manera de ejemplo lo hago así. Entonces, ¿qué pasa? Ahora la vamos a aceptar y observemos que ya están creados los grupos de edades. Entonces, la persona cuando vaya a contestar se va a ubicar, solo va a tener estas opciones, ¿verdad?
ya lo encapsulo solo que me contesten estas opciones. Si se ubican de 10 a 20 años, de 21 a 30, de 31 a 40, en cuál de ellas, ¿verdad? O haberlo dejado libre, como les decía, lo podemos quitar y dejar en ninguno para escribir de manera individual. Son dos opciones. Perdidos ninguno. Columnas las vamos a dejar en 10 para que todas tengan el mismo orden, centro. Y aquí la medida. ¿Cuál creen ustedes que iría la variable edad? Escala. Iría exactamente en escala, ¿verdad? Por eso es importante también el tema de ver algunos conceptitos y definiciones básicas para que entendamos el porqué de cada una, ¿verdad? Escala, como lo mencionó la compañera, para terminar el día de hoy, la clase vamos a terminar con una última variable y mañana vamos a seguir trabajando las más variables. Vamos a agregar otra variable. Vamos a ver cuál consideran ustedes que podemos agregar. Puede ser cualquiera que ustedes consideren, no hay ningún problema. Salario. Salario, perfectamente. Lo podemos escribir así, ¿verdad? Salario numérico, ¿verdad? Observen que aquí hay O una columna ingreso. de salario e ingreso, ¿verdad? Ya depende con nosotros cómo lo queramos o Eso depende queramos. de nosotros, ¿verdad? De cómo Sí, llamemos la variable. exactamente. Perfectamente así es. Como ustedes consideren, ¿verdad? Y ya sabemos que es casi lo mismo, salario e ingreso, ya cada uno queda a criterio, ¿verdad? Manera de ejemplo lo podemos dejar en salario o no hay ningún problema si se quiere dejar en ingreso. Observen que la columna anchura y la columna decimales que tenemos aquí, las podemos encontrar también en la columna de tipo. Observen que en tipo no solo puedo cambiar el tipo de variable, sino que aquí, observen en la parte derecha de este recuadro está la anchura y están los decimales, que son las mismas columnas que tenemos acá afuera. Las podemos modificar desde los dos lados. Entonces, salario lo podemos dejar aquí en 15, no hay ningún problema. Y decimales, si queremos trabajar con decimales o no, ¿verdad? Ya depende de cada uno. En este caso, si no queremos 0 y el nombre completo de mi variable, ¿verdad? Salario de las personas entrevistadas. Aquí los valores, nosotros podemos agregar rangos de salarios al igual que las edades. O podemos escribir ninguna y escribir el salario de manera manual. Pero podemos crear rangos, ¿verdad? No hay ningún problema. El valor 1 pueden ser salarios, por ejemplo, ¿verdad? De 5,000. De 5,000 a, podemos colocar, ¿verdad? Ejemplo, a 10,000 empiras. Un 2, ¿verdad? Un valor número 2 puede ser de 10,001. Vamos a ver. A 20,000, ¿verdad? Esto es ejemplos hipotéticos. Vamos a agregarle el empiras al final. Podemos añadir también, ¿verdad? Vamos a ver, está bueno. Añadir un valor número 3. Por ejemplo, puede ser perfectamente las personas que ganan de 20,001, ¿verdad? A 30,000. Y una última, ¿verdad? Cuarto, por ejemplo, podemos colocar, por ejemplo, salario mayor a salario mayor a 30,000 empiras. Lo añadimos y ya tenemos 4 rangos de salario, ¿verdad? Para que las personas que contesten se ubiquen en uno de estos rangos de salarios y ya después, dependiendo de las herramientas, graficar, ¿verdad? Las tendencias, dependiendo de las personas que nos respondan. Entonces vamos a aceptarlo y ya tenemos nuestras respuestas, ¿verdad? Perdidos ninguno. Columna siempre con número 10. Centrada. Esto a manera de orden lo estoy haciendo, tanto las columnas y alineación. No hay ningún problema si ustedes le ponen 7, 8, 9.
pero se va a ver más en la vista de los datos, ahí vamos a ver el cambio. Salario también se ubicaría dentro de escala, ¿verdad? Entonces ya tenemos 3 variables creadas. El día de hoy nos quedaremos hasta acá, ¿verdad? Mañana terminaríamos, ¿verdad? Este ejemplo de construcción de esta pequeña base de datos para que sepamos cómo se construye. Y no sé si tienen alguna consulta, duda con respecto al tema, a lo que hemos visto el día de hoy. Si tienen alguna consulta pueden hacerla, la pueden hacer por el chat, no hay ningún problema. Recordándoles, ¿verdad? Antes que se me olvide el tema también de la asistencia, que no se les olvide escribirlo aquí en el chat del grupo para poderlo actualizar, ¿verdad? Entonces, si no hay consultas, dudas por parte de ustedes, nos quedamos acá y nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Siempre a la misma hora y les deseo un feliz día y una feliz tarde también. Éxito, saludos. Gracias igual. Saludos. Feliz Gracias. tarde. Gracias.